para informarte. Bienvenido a este tu espacio. Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Princesa Gary. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. El día de hoy traemos un tema que puede hacer que te pueda encantar. Y creo que nunca habíamos hablado de los Anunnaki y lo que vendría siendo la conexión azteca. Fíjate que tenemos la primera parte de estas dos, de las cuales vamos a hablar nada más ahorita primero de esta primera parte que para mi gusto debemos de conocer. Y antes que todo, suscríbete, dale clic a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Y de igual manera tenemos nuestro código QR que lo ves aquí arriba, escanea y ahí nos puedes dar donativos. Tenemos obviamente la dirección de Mercado Pago, que también nos puedes ayudar por ahí, con el corazoncito obviamente, y pues ya sabes que también nos puedes ayudar en el chat, esa es la cuestión. Y bueno, vamos a ir hablando de que siempre se ha hablado de los Anunnaki, que son aquellos caídos del cielo, y también se puede especular que pudieron haber estado en contacto con la civilización azteca, y ya podríamos decir que a lo mejor no es tanta teoría, sino también podríamos hablar de una realidad. Vamos a ir hablando de cuando los españoles llegaron a América, que no solo se sorprendieron por la gran cantidad de habitantes que había en el Nuevo Mundo. En ese tiempo estamos hablando de América Central, sino que también había desarrollo científico y tecnológico. Y había ciertas culturas autóctonas que lo mostraban. En Europa, la noticia del descubrimiento de una ciudad como Tenochtitlán, obviamente al otro lado del charco, que pues tal vez se podría comparar hoy en día a Venecia, como la ves desde ahí. Y entonces empezaron los primeros conquistadores a contemplar lo que eran las pirámides. Después, con los años, fue el templo de Coricancha en el Cusco, allá por Perú. Bueno, hay que decir que pues era la institución más importante de la época, lo que es con la Iglesia Católica, y según su visión, y los indios no debían estar ahí. También hay que tomar en cuenta la Biblia, que ahí no decía nada al respecto sobre los miembros del clero, y donde no sabían de dónde habían salido los indígenas, fíjense ustedes, y menos si eran hijos de Dios. Ahí empezó a haber una rebatinga, y si los nativos habían recibido alguna vez la palabra de Dios, y no la habían aceptado, porque a decir verdad eran herejes y merecían un castigo, y por el contrario, no habían coincidido y entonces estaban adoctrinados por la fe. En esta última posesión, y esto por Bartolomé de las Casas entre 1484 y 1566, fue que predominó, aunque la práctica era ignorada por los conquistadores españoles, quienes terminaron obviamente esclavizando a lo que sería los indios, ¿no? Porque así nos llamaban. Y bueno, ahí vino el gran invento de la iglesia, que empezaron a circular historias para explicar pues qué hacían ahí los nativos en América. Primero
dijeron que un descendiente de Noé cruzó el mundo y vino a poblar esta tierra que fue identificada como la Ofir, ahí en las creencias bíblicas. Que según las crónicas de Gregorio García Cabello de Balboa y Fernando Montesinos, era lo que se vertía ahí. Bueno. Pero sí hubo más difusiones al respecto y se convirtió a los indios americanos en descendientes de una de las tribus perdidas de Israel, que llegó, según esto, hasta estas tierras huyendo de la conquista asiria alrededor del 722 a.C. Y bueno, tan solo con ver estas imágenes, pues nos damos cuenta, ¿no? Que eran suficientemente complejas también para aquella época. Y podemos ver lo que es a todo esto, una ilustración del Códice Borbónico del siglo XVI. Aquí se explica cómo se leía la suerte a los recién nacidos. Bueno, siguiendo con todo esto, la historia no termina ahí. La historia que hizo con gran invención la Iglesia Católica, pues sí, tiene cosas ciertas. Y los mitos de la creación, a decir verdad. Y ante todo esto, vienen los mitos de la creación de los aztecas, que vienen en la lengua náhuatl. Y son muy similares a algunos mitos que tenemos dentro de la Biblia. Dicen los mitos aztecas que Dios primero crea el cielo y la tierra. Con el barro hizo a un hombre y a una mujer, así como el Génesis. Pero estos no duraron. Después de muchos esfuerzos, Dios cogió unas cenizas de metal y creó al ser humano. Ahí se empezó a poblar la tierra, y así como sucedió en la Biblia con Adán y Eva. Pero acuérdense de que ahí se mencionaba que vivían en el Edén, que obviamente se dice hoy en día que el Edén sí existe, dicho por Elena Danán, y que se dice que este Edén está en la nave Excelsior, no, está en Nibiru, donde según mora el príncipe Ea. Bueno, unos pocos ya fueron salvados por un sacerdote, y entonces que podría ser Noé, que se sobrevivió flotando en un tronco hueco llevando semillas y animales. Algo así como sería todo lo que nos han contado. A ver cuándo se sabrá la verdad histórica, digamos, hoy en día. Esta breve comparación, pues son teorías también de la Iglesia Católica y sobre el origen de los nativos americanos, pero hay un pequeñito detalle que la Iglesia no conocía o no quiso considerar. A tiempos actuales, un historiador que sea serio sabe que muchas de las historias contadas, por lo menos en el Génesis bíblico, fueron inspiradas en los mitos de la creación de los sumerios, allá 3000 años antes que el Antiguo Testamento. Tengo que comentártelo así. Ahí sí es evidente todo esto. El paraíso sumerio es parecido al Edén bíblico, con ríos, árboles y frutas. El primer hombre es creado de barro en la Biblia. Existe una Eva sumeria, llamada la dama de las costillas, porque dicen que la mujer salió de una costilla de Adán, ¿no? Hay un árbol de conocimiento, hay una serpiente que es un reptil, como en el Génesis. Y entonces aquí entraría Noé, que se salvó de un diluvio y que para los sumerios se llama Sisurdra. Semejanzas, ¿no lo creen ustedes así? En todas estas culturas. Y ahí hay detalles en otro artículo. También en los mitos de la creación, en los aztecas, no fueron inspirados en los mitos del Génesis bíblico, sino en los sumerios. Entonces, ¿cómo obtuvo los aztecas esa información de Sumeria? Que son mucho más antiguos. ¿Verdad que se pone muy interesante esto para tratar de hilvanar cabos? Bueno, aquí tenemos lo que sería
la Torre de Babel, que esta siempre aparece históricamente hablando. La cuadramos bien para que se vea este hermoso lugar. Otras pistas han apuntado en esa dirección y apoyan esta hipótesis, ¿sí o no? Bueno, los nativos tenían sus propias versiones sobre esos orígenes. El cronista Diego Durán, de 1537 al 88, en su historia de las Indias de Nueva España, refiere una tradición oral que le contaron estos nativos. Aparecieron en ella unos hombres gigantes de deforme estatura. Eso sería como los Nefilim, ¿no? Y entonces poseyeron esta tierra y como no había remedio para poder llegar al sol, enamorados de su luz y su hermosura, determinaron que debían edificar una torre tan alta que llegase a la cumbre del cielo. Y así, habiéndola subido lo más que pudieron, y que se dice que parecía llegar al cielo. Pues como se enojó el Señor del cielo, entonces le dijo a los moradores del cielo: ¿notaron cómo que es que la tierra ha edificado una alta y soberbia torre para subirse hasta acá, enamorados de la luz del sol y de su hermosura? Vamos a confundirlos, porque no es justo que los de la tierra, viviendo en la carne, se mezclen con nosotros. En aquel punto salieron los moradores del cielo por las 4 partes del mundo, así como rayos, y les derribaron en el edificio que habían edificado, como la ven desde ahí. Ahora bien, en esta historia, que está directamente del relato sumerio titulado En-Merak y el señor de Arata, en el que Enmekar construye una torre gigante para pedirle a esos supuestos dioses que unan todas las regiones bajo un mismo idioma. Y quedamos peor, ¿verdad? Porque de todas maneras, a decir verdad, pues no hablamos todos un idioma. Por el contrario, hay una diversificación en idiomas. Deja que la gente de Arata baje para mí las piedras de su montaña, que construyen un gran santuario para mí, que erijan una gran morada para mí y que hagan una gran morada, la morada de los dioses, todo el universo, los bien cuidados, que todos se dirijan a Enlil. Qué casualidad, ¿verdad? Que ya sabemos que Enlil es Ea, príncipe Ea hoy, y Enki era el reptiliano. Para este personaje llamado Secharia Sitchin, que todo mundo ha hablado de ese libro, lo recomienda bastante, y no solo lo recomiendan, sino que a veces son incapaces de entender de qué se trata, y todavía a veces nos podemos reír tantito de que obviamente se sienten que saben mucho de estas historias cuando ni ellos mismos las entienden. Eso es la verdad. Ahora bien, esta raza alienígena provenía del planeta Nibiru. No es un planeta, ya sabemos que es una nave, que llegó a la Tierra hace cientos miles de años buscando oro. Y bueno, lo que dice Sitchin es que estos Anunnaki plantaron la semilla de la vida en nuestro planeta y luego modificaron lo que es la espiral de los simios, y de ahí salió el ser humano, como estamos a tiempo y forma hoy en día. Sus hazañas no pasaron de generación en generación por tradición oral, y por eso son recordados como estos dioses en las tradiciones sumerias. Y hoy en día, 2024, se están dando entre ellos, acá en las fracciones de la élite, para decir sí o no, no o sí, con lo que sería estos supuestos no humanos, ¿verdad? Para que todo esto se concrete. Ahora bien, no hay límites en eso, sobre todo al Medio Oriente, y que según se desplazaron hasta hacia América. Bueno,
Quetzalcóatl, aquel fue quien les enseñó a medir el tiempo a los aztecas. Y fue esto de los Anunnaki. Esta es la primera parte que te quiero entregar de lo que es esta historia, de qué tiene que ver estos Anunnakis con la conexión azteca. Mañana estaré subiendo la parte 2 para que tengas un contexto de todo esto y de verdad es muy interesante y tenemos a decir verdad mucha historia, pero también estamos ligados a estos no humanos, a Enki o Enlil, esa es la verdad. Y bueno, hasta aquí les dejo este temita rapidito. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Y bueno, hoy decidí venir en modo avatar. Bueno, por mi parte es todo. Fue Princesa Gary, que tengas buen día, buena noche, donde quiera que te encuentres. Y nos estaremos viendo en otro video. Bye bye.